Capítulo 3. ¿Quiénes son los clientes? Definición de segmento de mercado. El concepto de segmentación consiste en la selección de grupos de clientes con demandas similares, perfiles similares y que son atractivos para nuestro negocio. Nos aportan valor. Estos grupos no deben ser demasiado pequeños, ya que no valdría la pena invertir esfuerzos en esa dirección, ni deben ser demasiado grandes. Quien mucho abarca, poco aprieta. Para cada segmento que identificamos es necesario establecer una estrategia diferente. En algunos casos tendremos que realizar una estrategia basada en venta directa, en otros tendremos que buscar otros tipos de canales. La comunicación con cada uno de los clientes debe ser personalizada, de modo que el cliente entienda que dicha proposición, oferta ha sido desarrollada para él. Según Philip Kotler y Gary Armstrong, un segmento de mercado se define como un grupo de consumidores que responden de forma similar a un conjunto determinado de esfuerzos. De marketing. Del libro Fundamentos de Marketing de Kotler y Armstrong definen un segmento de mercado como un grupo de clientes con diferentes deseos, preferencias de compra o estilo de uso de productos. Del libro Fundamentos de Marketing de Stanton, Edsel y Walker. Patricio Bonta y Mario Farber definen la segmentación del mercado como el proceso por el medio del cual se divide el mercado en porciones menores de acuerdo con una determinada característica que le sea de utilidad a la empresa para cumplir con sus planes. Al segmentar el mercado se pueden maximizar los esfuerzos de marketing en el segmento elegido y se facilita su conocimiento. Por lo tanto, para estos autores, un segmento de mercado es aquella parte del mercado definida por diversas variables específicas que permiten diferenciarla claramente de otros segmentos. A medida que se considera una mayor cantidad de variables para definir cualquier segmento de mercado, el tamaño del segmento se reduce y las características de este son más homogéneas. Define un segmento de mercado como un conjunto de individuos o empresas que poseen características homogéneas y distintas que permiten diferenciarlo claramente de los otros grupos y que además pueden responder a un programa de actividades de marketing específicamente diseñado para ellos, con rentabilidad para la empresa que lo practica. En esencia, la práctica de la segmentación de clientes consiste en seleccionar aquellos con los que la empresa se va a relacionar. Con esto, las empresas deberán renunciar a ciertos tipos de clientes y centrarse únicamente en aquellos que consideran su público objetivo, es decir, los que le aportan un mayor beneficio. Según Kotler y Armstrong, Fundamentos de Marketing, para que los segmentos de mercado sean útiles a los propósitos de una empresa, deben cumplir los siguientes requisitos. Ser medibles, es decir, que se puedan determinar de una forma precisa o aproximada. Aspectos como tamaño, poder de compra y perfiles de los componentes de cada segmento. Ser accesibles, que se pueda llegar a ellos de forma eficaz con toda la mezcla de mercadotecnia. Ser sustentables, es decir, que sean lo suficientemente grandes o rentables como para servirlos. Un segmento debe ser el grupo homogéneo más grande posible al que vale la pena dirigirse, por un programa de marketing a la medida. Ser sustanciales, es decir, que sean lo suficientemente grandes o rentables como para servirlos. Un segmento debe ser un grupo homogéneo más grande posible al que vale la pena dirigirse, con un programa de marketing a la medida. Ser diferenciales. Un segmento debe ser claramente distinto de otro, de tal manera que responda de una forma particular a las diferentes actividades de marketing. Cualquier proceso de gestión comercial que pretenda llevarse a cabo con algún nivel de éxito tiene que poner foco en los clientes. Y lo primero que hay que entender de los clientes es que no son todos iguales. Por esta razón, desde hace años se usan conceptos de segmentación
en este sector y en otros. La metodología utilizada para segmentar mercados o clientes consiste en definir una serie de criterios que estén relacionados con la planificación estratégica de la organización. La elección de los criterios debe reflejar las ventajas competitivas y las posibilidades reales de oferta que se comercializará. La segmentación nos permite entender las necesidades de los clientes, sus motivaciones, los criterios con los que toman decisiones, los gustos generales, la capacidad de pago e inversión, todo lo cual es absolutamente decisivo para proyectar el producto inmobiliario que intentará satisfacer esas necesidades y expectativas. El avance de la tecnología de la información y la aplicación de técnicas de investigación de mercado ya desarrolladas para este y otros sectores de la economía desde hace mucho tiempo nos permiten además profundizar en cada segmento y desplegar, con inteligencia y creatividad, aquellas subsegmentaciones que nos permitan afinar los parámetros de comprensión de los clientes. Esto propicia el desarrollo de casos de emprendimientos inmobiliarios considerados de nicho justamente por su foco tan específico puesto en algunos de esos microsegmentos. Cuanto más conozcamos sobre los clientes, con mayor precisión se podrán definir aquellas variables que el desarrollador solicitará a los arquitectos proyectistas para que estos apliquen la arquitectura del emprendimiento, es decir, es el desarrollador quien define el producto inmobiliario y los arquitectos los que le tienen que dar una respuesta arquitectónica consistente. Trataremos este tema extensamente en los próximos capítulos. Los segmentos que importan en nuevos emprendimientos. En este sector y poniendo el foco en nuevos emprendimientos inmobiliarios podemos encontrar 4 grandes segmentos de mercado. Estos son inversores, usuarios, segmentos mixtos, empresas e instituciones. Número 1. Inversores. Sin duda, uno de los segmentos más relevantes del sector que debe entenderse en profundidad. Lo primero que hay que entender es cómo piensa conceptualmente un inversor. Para ello, el gráfico a continuación describe bien a este individuo. Esperamos que no se ofendan los inversores por tan simple representación, pero realmente refleja bien su espíritu. Esto es, un inversor es alguien que tiene un capital y espera que al cabo de un cierto tiempo su inversión le genere un aumento de dicho capital. Esta regla general tiene, como suele ocurrir, alguna excepción. Como hemos visto en países con restricciones monetarias, políticas económicas, regulatorias e importantes tasas de inflación, los inversores buscan oportunidades para mantener el valor real de su capital y preservarlo en términos de sostenimiento de su capacidad adquisitiva. Por cierto, que en este sentido, las inversiones en real estate han demostrado ser una excelente performance en el mediano y largo plazo. Volviendo a los inversores, y aunque todos compartan como premisa general la intención de acrecentar su capital inicial, la verdad es que la segmentación nos permitirá entender sus necesidades y expectativas. No todos los inversores son iguales. En este sentido podemos definir 2 grandes subsegmentos. Inciso A, inversores profesionalizados. Inciso B, inversores no profesionalizados. Aclaramos que la denominación profesionalizados o no profesionalizados nada tiene que ver con la obtención de un título universitario que los avale como tales, sino simplemente que los profesionalizados hacen de sus inversiones un medio de vida. Por lo tanto, esto debe permitirles obtener un rendimiento tal que posibilite afrontar tanto los gastos que genera su actividad como los de su vida personal y también la de sus empleados. En el caso de los que no tengan el concepto de inversores no profesionalizados, por otro lado,
no se refiere a personas sin títulos universitarios, profesionales. Lo que se pretende es transmitir la idea de que estas personas tienen otras actividades que les generan ingresos, los cuales les permiten solventar los costos de su actividad, su vida personal y familiar, y además generar un excedente financiero. En este excedente financiero, el que aplicarán a otras inversiones, entre las cuales son frecuentes las inversiones en real estate, y dentro del sector, los nuevos emprendimientos inmobiliarios. Estos inversores no profesionalizados pueden ser médicos, contadores, odontólogos, ingenieros, veterinarios, profesores, comerciantes, industriales, agricultores, etc., que ven en los nuevos emprendimientos inmobiliarios una buena posibilidad de invertir en activos físicos tangibles, y esto ya nos muestra algunas de sus características en relación con el sector. Ahora bien, diferenciamos estos dos grandes subsegmentos fundamentalmente porque su proceso de toma de decisiones de inversión es muy distinto, aunque muchas veces terminan invirtiendo en los mismos emprendimientos. ¿Cómo decide un inversor profesionalizado? Como decíamos antes, su actividad principal a la cual se dedica todos los días y de la cual viven él o ella, su familia y sus empleados es invertir para sí y en muchos casos para otros. Para ello, lo que generalmente hace el inversor es definir con la mayor precisión posible el capital con el que cuenta para invertir y distribuirlo en un portafolio de inversiones. Los portafolios o portafolios de inversiones tienen un conjunto de características que dependerán de las decisiones estratégicas del inversor y sus clientes. Su objetivo principal, como decíamos antes, es incrementar el capital y hacerlo a una tasa término que en la jerga del inversor mide el beneficio obtenido, que justifique el tiempo transcurrido y el riesgo asumido. Como en general las posibilidades de inversión son muy variadas, es obvio que habrá muchas opciones en relación con los plazos de inversión, y también habrá una escala de riesgo que diferenciará las inversiones desde poco riesgosas hasta de alto riesgo. Como es lógico suponer, las inversiones menos riesgosas tendrán tasas menos atractivas. Por lo tanto, el inversor profesionalizado buscará repartir su portafolio de inversiones en varias de ellas, de modo tal de tener un mix entre riesgo y rentabilidad esperada, cuya distribución porcentual esté de acuerdo con su capacidad de inversión, su estrategia y la mayor o menor motivación para asumir riesgos que tenga él o ella y sus clientes. Y por supuesto, lo que pretenderá es que el promedio ponderado de estas inversiones genere la tasa esperada. Portafolio de inversión: 40% acciones, 30% títulos públicos, 20% real estate, 10% otros. También hay que considerar que para comparar en términos homogéneos las distintas alternativas de inversión de sus portafolios, los inversores utilizarán herramientas de gestión financiera que permitan cotejar las distintas inversiones con los mismos criterios. Las herramientas habitualmente utilizan los inversores profesionalizados son, entre otras, la TIR, tasa interna de retorno, el BAN, valor actual neto, la máxima exposición de caja y, por supuesto, ponderaciones respecto del tiempo estimado de retorno de la inversión, el vehículo jurídico e impositivo que se utilizará para implementarla y que definirá la hipótesis de riesgo y las barreras de salida de las inversiones. Por lo tanto, y si dentro de su portafolio hay previsto un renglón para inversiones en real estate, lo que además deberemos entender es cuál es el tipo de producto inmobiliario con el que el inversor se sentirá más cómodo. Por ejemplo, si el inversor y sus clientes pretenden invertir en activos inmobiliarios que les generen una renta al mismo tiempo que se valoriza el mismo activo,
es lógico que estén más dispuestos a invertir en edificios de oficinas comerciales o de logística que en edificios residenciales, pero también tendrán que destinar un mayor volumen de inversión si pretenden adquirir un edificio entero o galpones de superficies importantes para centros logísticos. Si bien en estos casos la renta es mayor, resulta menor la posibilidad de desprenderse de la inversión, le hace mayor lentitud o dificultad de salida y por lo tanto una mayor concentración de capital, lo cual supone un mayor riesgo. Si por el contrario lo que pretenden los inversores es minimizar el riesgo dentro de los activos inmobiliarios antes mencionados, pero tener mayor flexibilidad para entrar y salir rápidamente, aunque esto genere una menor renta, buscarán oficinas más pequeñas que se puedan fraccionar y alquilar a distintos inquilinos. ¿Cómo decide un inversor no profesionalizado? A diferencia del anterior, este tiene otros parámetros para concretar su inversión. Ya dijimos que esta no es su actividad principal y que invierte porque tiene un excedente financiero que le permite y la posibilita hacerlo, lo cual significa que ya vive en la casa o departamento de su elección, ya tiene el auto que quiere, se va de vacaciones según su preferencia, alcanzó el nivel de vida que ha elegido y todavía cuenta con un excedente. Lo primero que ponderará este inversor no profesionalizado es el capital del que dispondrá para invertir. Si cuenta con él en forma total o si tiene un flujo excedente mensual, le hace una cierta capacidad de pago de cuotas durante un tiempo establecido. En cualquiera de los dos casos buscará aquellas alternativas de inversión que mejor se adapten a estos parámetros y que además le den la seguridad jurídica y personal suficientes. Por este motivo es más probable a comprar unidades residenciales en ubicaciones que conoce y para las que puede proyectar una futura renta, facilidad de reventa o uso. Igual que en el profesionalizado, este inversor buscará evaluar la seguridad jurídica, para lo cual recurrirá a escribanos, abogados o contadores amigos y a la opinión calificada de su círculo de amigos y familiares. Le resultará muy importante la trayectoria y prestigio del desarrollador y de la inmobiliaria que comercializa y le dará mucha confianza ver terminados otros emprendimientos del desarrollador. En definitiva, es un inversor menos sofisticado que el anterior en la evaluación de factores racionales, pero mucho más complejo en aquellos factores emocionales que afectan su proceso de toma de decisión. Aquí dos cuadros comparativos de los inversores profesionales y los no profesionales. Marco jurídico, TIR, IBAN, máxima exposición de caja, tiempo de retorno, barreras de salida, riesgo y marco jurídico, productos inmobiliarios coherentes con datos. No profesionales, margen esperado de beneficio, integración de capital, marco jurídico, productos inmobiliarios coherentes con los datos, fuerte impacto de factores emocionales en el proceso de decisión de compra. Número 2. Usuarios. Este segmento está formado por aquellos que finalmente van a habitar los emprendimientos y por lo tanto cabe también segmentarlos Este segmento está formado por aquellos que finalmente van a habitar los emprendimientos y por lo tanto cabe también subsegmentarlos con distintos criterios. El primero es el destino del emprendimiento y las alternativas de producto inmobiliario que se pretenden desarrollar. En este sentido, podremos diferenciar dos grandes subsegmentos. Inciso A. En el subsegmento residencial trataremos fundamentalmente con personas que compran para sí,
y pretenden usar el emprendimiento que está comprando o vivir en él. Inciso B. El subsegmento corporativo comercial. Los usuarios serán empresas o instituciones y aunque éstas también están formadas por personas, los procesos de toma de decisiones son bien diferentes tanto en un caso como en el otro. Aunque se trate de la misma persona la que decide, esto es así porque en el primer caso el usuario estará comprando para sí y su familia y en el otro para la empresa en la que trabaja y de la que eventualmente es propietario. Y aunque suene paradójico, las personas tomamos distintas decisiones en diferentes entornos. Cuando segmentamos personas, los criterios que desde hace mucho tiempo se utilizan son segmentación por nivel socioeconómico, segmentación demográfica, segmentación actitudinal. El nivel socioeconómico define la capacidad adquisitiva de las personas en un rango enunciado por letras y números que van desde la A hasta la E y se divide en A, clase muy alta, B, clase alta, C1, clase media alta, C2, clase media, C3, clase media baja, D1, clase baja superior, D2, clase baja inferior, E, población por debajo de la línea de pobreza. El gráfico que representa esta segmentación es pirámide social nivel socioeconómico, siendo el 25% clase baja inferior, D2, 30% clase baja superior, 25% clase media baja, 15% clase media media y 5% clase alta y media alta. Las características de un amplio espectro de países emergentes muestran que el segmento de población ABC1 es común popularmente identificada a las personas con mayor capacidad adquisitiva. Representa aproximadamente el 10% de la población general y lo que es más importante de la población económicamente activa. El porcentaje de población de C2 y C3 que tradicionalmente representa la clase media, fluctúa entre los 40% a un 60% de la población, dependiendo de las políticas económicas de los distintos países. Brasil y Chile están más cerca del 60% debido a los años de sostenido crecimiento económico. Perú, Colombia, Bolivia y Paraguay están creciendo en los últimos años entre el 40% y el 50%. También debido al crecimiento económico de la región, y Argentina y Venezuela están en el orden del 40% al 45%. El resto de los segmentos socioeconómicos se distribuyen en forma muy diferente en los países antes mencionados. Tradicionalmente, el mercado del real estate residencial se ha concentrado en los segmentos ABC1 y en menor medida en C2 y C3. En este último segmento de clase media, muchos países como Chile, Perú, Brasil y Colombia han desarrollado excelentes planes de financiamiento para la vivienda, lo cual permite el acceso a una enorme proporción de la población. Esto genera una industria del real estate residencial muy dinámica, competitiva y con excelente proyección futura. Sin embargo, este es el tema pendiente y muy postergado en la Argentina. El resto de los segmentos de mercado requiere las articulaciones entre el sector privado y el público para resolver y satisfacer las necesidades en materia de vivienda. Mucho se ha avanzado en el mundo en este sentido y mucho nos queda por hacer en países en desarrollo. Un tema muy interesante a tener en cuenta respecto de la segmentación por ente es que esta no se mide por el nivel de ingresos, sino por la capacidad de acceso a bienes. Esto es importante porque los ingresos de personas o grupos familiares son relativos a las ubicaciones físicas de esas personas, pero su capacidad de acceso a bienes es similar. Por ejemplo, el nivel de ingresos de una persona C2 de buenos
de Buenos Aires, Argentina, es probablemente superior al de una persona C2 en la ciudad de Jujuy, Argentina. Sin embargo, ambos son C2 porque tienen la misma capacidad de acceso a bienes. Segmentación demográfica. Además de la capacidad adquisitiva, las personas tomamos decisiones de compra o de contratación basadas en otros factores, a los que genéricamente se denomina demográficos: la edad, el sexo, el tipo de actividad, el nivel educativo, la zona geográfica en la que vive, la conformación del grupo familiar y su combinación generan parámetros demográficos, culturales y sociales que impactan en el proceso de toma de decisiones de las personas. A esto debemos agregar el impacto que en los últimos años ha generado el amplio acceso a Internet y redes sociales, que hace que las personas estemos mucho más informadas y conectadas, lo cual cambia hábitos de vida, de compra, hábitos en relación con la vivienda, las parejas y las familias. Todos estos cambios tarde o temprano deberán reflejarse en las nuevas viviendas, no solo con respecto a la prevención del cableado para conexión a Internet, sino también repensando los espacios en los que vivimos, tanto los privados, dormitorios, salas de estar, comedores, cocinas, baños, etc., como los públicos dentro de emprendimientos privados, salones de usos múltiples, áreas parquizadas, piscinas, juegos infantiles, etc., etc. Segmentación actitudinal. Hasta aquí pareciera que entre el NSE y el resto de los atributos demográficos contaríamos con elementos más suficientes para tomar decisiones. Sin embargo, los sociólogos y psicólogos de las más destacadas universidades han demostrado que dos personas con el mismo nivel socioeconómico, con la misma actividad, de la misma edad y el mismo sexo, con la misma composición de grupo familiar y que viven en la misma ciudad, cuando deben decidir la compra de una vivienda nueva o la remodelación de su casa actual, toman decisiones diferentes. A partir de allí surgió un enfoque respecto de los criterios de la compra o de concentración que tenemos las personas, basado en las actitudes y en la teoría de Maslow. En este sentido, hay consenso que existen actitudes propias de ciertas personas que predominan en los procesos de decisión. Estos son compradores racionales, son aquellos que frente a una decisión de compra harán un extenso y profundo proceso de comparación de oferta de productos similares y tomarán una decisión basada en los parámetros de ponderación fijados expresamente para ello. Compradores emocionales son exactamente opuestos a los anteriores y capaces de decidir una compra compleja e importante por factores como su percepción, entusiasmo, olfato, impulso, etc., etc. Compradores por imagen de moda son aquellas personas altamente influenciadas por las tendencias de ciertos grupos sociales. Son los que compran porque hay que tener y para quienes sus gustos y decisiones personales están sujetos a las pautas de imagen por las cuales desean ser reconocidas. Compradores clásicos son aquellos que, al contrario de los anteriores, se sienten más seguros cuando compran productos que ya están convalidados socialmente y que no tienen ni tendrán grandes cuestionamientos. Pero lo más interesante es que todas las personas tenemos componentes de todos estos factores actitudinales. Así, todos somos racionales, emocionales, influenciados por la imagen y clásicos, y dependiendo de la cual sea la decisión de compra a tomar, algunos de estos parámetros se agudizan más que a otros. La mezcla de estos parámetros, el NSE, las características demográficas y los factores actitudinales, es la que definirá la compra de una propiedad nueva o usada, de un vehículo, de indumentaria, de tecnología y otros. Quienes se ocupan de marketing y gestión comercial en sectores como indumentaria, tecnología o vehículos conocen muy bien otros parámetros y customizan y adaptan sus productos para estimular estas actitudes que aquellas personas que han definido como sus clientes objetivo
En real estate esto se ha empezado a tenerse en cuenta hace algunos años, ya que se ven novedosos productos y emprendimientos inmobiliarios que introducen estas nuevas variables. Esto se refleja tanto en las amenities, emprendimientos con enormes lagunas cristalinas, navegables, restaurantes y coffee stores, jaulas de golf, guardería infantiles, pequeños talleres equipados para reparaciones menores, mantenimiento de vehículos, etc., como en las mismas unidades de residenciales, cocinas con equipamiento gourmet y cava para selección de vinos, smartwatches con enormes pantallas gigantes inteligentes donde ver televisión, películas, navegar por internet y que incluyen consola, los juegos interactivos. Estos son algunos ejemplos. Número 3. Segmentos mixtos. En este punto tenemos algunas combinaciones de los segmentos analizados anteriormente, que por su crecimiento son dignas de mención. Inciso A. Inversores que compran por dejar un legado son básicamente inversores no profesionalizados que compran pensando en el futuro de familiares cercanos. Hijo o nietos se comportan como inversores y deciden como tales, pero el destino final no es el uso o la renta de la propiedad adquirida, sino en algún momento la donación al familiar elegido, aunque sí puede incluir la explotación del inmueble hasta que el destinatario final llegue a la edad adecuada. Inciso B. Compradores de viviendas vacacionales, llamados compradores de segunda vivienda. Se comportan claramente como usuarios finales, pero las decisiones de compra incluyen otros factores vinculados con deseos y expectativas en relación con el ideal de calidad de vida. Hay varios casos distintos, pero el más frecuente es el de aquel que durante todo el año vive en una propiedad funcional cercana a su lugar de trabajo y desde donde la familia tiene acceso a los servicios de educación, salud, religión, vida social, deportes y consumo consistentes con su momento de vida, pero que se reservan el periodo vacacional para vivir como les gustaría en una propiedad consistente con ello. Por ejemplo, el departamento con vista al mar, la cabaña en la montaña o cercana al centro de esquí, etcétera, etcétera. Otro caso interesante es el de la persona o matrimonio de adultos mayores, INSE ABC1, que luego de haberse retirado de la vida económicamente activa, prefieren mudarse a propiedades con características pensadas para este ciclo. Áreas sociales más amplias, dormitorio principal más cómodo y amplio, baño compartimentado, áreas comunes sociales y deportivas afines. Inciso C. Grupos de afinidad. Son personas que tienen una vinculación. Inciso C. Grupos de afinidad. Son personas que tienen una vinculación. Grupos de deportistas, miembros de clubes, instituciones sociales, religiosas, profesionales, etc., que deciden juntarse para alcanzar mayor poder de compra y negociación. Se comportan como inversores no profesionalizados, aunque algunas veces también son asesorados por especialistas en inversión, inversores profesionalizados, o alguno de ellos asume un rol de líder de negociación. Número 4. Empresas e instituciones. Lo dicho hasta aquí es válido para el mercado residencial, pero no para el mercado de real estate corporativo o comercial, donde las decisiones se toman en el marco de las políticas de la empresa, que invierte y dentro de su alcance, posibilidades y planificación. Cuando hablamos de empresas, lo hacemos en el sentido más amplio de la palabra, y esto involucra tanto a las microempresas como a las grandes corporaciones. Dicho esto, podemos entonces segmentar las empresas de forma equivalente a como lo hemos hecho con los usuarios. Algunos criterios de segmentación en el mercado corporativo e institucional son: inciso A, por sector; B, por tamaño relativo, grandes, pymes, etc. C, por su participación en la cadena de valor, productores, fabricantes, distribuidores, comercializadores, etcétera, etcétera. D, por su ubicación geográfica, por provincia, por país, por ciudad, etcétera, etcétera. Cada una de las empresas o instituciones tendrá, desde el punto de vista de sus necesidades de inmuebles, distintas características, pero sin dudas todas necesitan un inmueble donde realizar sus actividades.
Así, algunas decidirán que les conviene alquilar edificios u oficinas y otras decidirán que les conviene comprar o construir edificios, galpones, fábricas, locales de atención al público y tener dichos edificios como activos en sus balances. Lo interesante de pensar en el sector del real estate desde una óptica de segmentación es que además de distinguir necesidades, características y criterios de toma de decisiones de los clientes, nos permite entender el potencial del mercado, cuantificar su tamaño, definir el producto inmobiliario y evolucionar en las propuestas de edificios o productos inmobiliarios a ofrecer para que estos se adapten a las formas de vida y de trabajo cambiantes, a nuevas tecnologías y a las distintas alternativas de financiamiento disponibles en cada país.